Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Nuevamente un abrazo. Les saludo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de la familia pastoral y anhelando que se pase rápido este tiempo, pues se han complicado algunas cosas por el aumento de los casos de COVID y bueno, todo eso que ustedes ya han escuchado en las noticias. Entonces nos toca ser pacientes, responsables, ser transmisores de cuidar los protocolos de bioseguridad. Y pues vamos a continuar con el libro de Apocalipsis. Tal vez usted dirá, bueno, el pastor empezó como al revés, de adelante para atrás. Pero la verdad es que he sido guiado por el Espíritu para hacerlo de esa manera y que podamos entender las cosas de una manera, como les dije desde el comienzo, sencillas. Y hoy pues continuando tengo dos preguntas muy importantes. La primera es, ¿de qué se trata el Apocalipsis? Que ya lo había dicho en una ocasión, está en el capítulo 1, versículo 1, y yo quiero apoyarme con unas diapositivas que he traído. Capítulo 1, versículo 1, dice allí la escritura que es la revelación de Jesucristo. Eso es lo que dice, de eso se trata el Apocalipsis, ¿cierto? Y si ustedes ven estos tres cuadros de colores, pues son tres divisiones que tiene el Apocalipsis. Y ya creo que las había enseñado, pero sin embargo vamos a hacer un repaso. Está hablando esas tres divisiones de las cosas que fueron, de las cosas que son y las que serán, ¿cierto? Ahí está escrito. Escribe las cosas que has visto, pasado, las que son, presente, y las que han de ser, futuro, después de estas. Entonces, haciendo un recorderis, pues dice la escritura que primero están las cosas que son, capítulo 1. Capítulo 2 y 3, capítulo 1, perdón, están las cosas que fueron. Capítulo 2 y 3, las cosas que son, la actualidad, lo que está ocurriendo. Y capítulos del 4 al 22, las cosas que serán. Eso es lo que aprendemos del libro de Apocalipsis. O sea que ya usted nos deja meter los dedos a la boca. Es fácil, ya usted sabe más cositas, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere el libro del Apocalipsis. También los evangelios, lo vamos a estudiar más adelante, lo enseñan. Con los evangelios podemos hacer una U, que los enseña Mateo, mirando a Jesús desde como siervo, Marcos como esclavo, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas como hombre, y ya Juan como Dios, como rey. Entonces, eso lo vamos a estudiar más adelante, los evangelios, pero sí quiero dejar a su consideración que noten que Juan ha escrito también mucho en la Biblia. Él escribió el Evangelio, escribió primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis que le fue revelado, o sea que hay una buena porción de la escritura redactada por él. Entonces, en esta primera parte, seguimos trabajando con estas diapositivas. Revela en esta primera parte a Jesucristo. No sé si ustedes logran ver ahí la diapositiva, hay un corderito ahí. Entonces es lo que Juan conoció. Él anduvo con Jesús y conoció un Jesús que hacía milagros, que le andaba haciendo bien a la gente, un Jesús que se dejó golpear, que enmudeció, que él se humilló. Eso fue lo que él vivió al lado de Jesús, y de las cosas que él está relatando obviamente en el capítulo 1 de Apocalipsis. Luego en el capítulo 2 y 3, pues ya es la segunda parte, son las cosas de actualidad. Lo que hablamos hace 8 días, el mensaje a las 7 iglesias, que son 7 cartas, 7 rasgos para cada una de las iglesias que las diferencian, digamos mostrando, como
la iglesia, perdóneme la redundancia, desde un punto de vista diferente. Son las cosas que son. Y la tercera parte, que la tenemos aquí en esta diapositiva, son las cosas que serán después de estas. O sea, lo que va a acontecer, que ya habíamos hablado de los sellos, habíamos hablado de las trompetas, estamos pendientes de hablar de las copas. Y bueno, hay algo que yo no les había dicho, y aquí en este momento, en esta tercera etapa, en esos capítulos del 4 al 22, hay dos tiempos, hay dos momentos. Si ustedes ven ahí la línea que atraviesa la tercera diapositiva, entonces hay un momento que están ocurriendo cosas en el cielo y otro momento en que están ocurriendo cosas en la tierra. Pero eso que acontece en el cielo va a afectar la tierra, porque será entonces los juicios de Dios que se desatan desde el cielo. Recuerde que hablamos de los sellos y hablamos de las trompetas, y pues también hablamos de vamos a hablar de las copas, que son juicios. O sea, hay un acontecimiento celestial que tiene que ver con un acontecimiento terrenal. Entonces esos 7 sellos que van a ser desatados son juicios de Dios sobre la tierra. Las 7 trompetas también son juicios de Dios. Las 7 copas también son juicios de Dios, de manera que hasta este momento, conclusión, lo que hay que tener es juicio. A coger juicio, porque si no, juicio vendrá sobre cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un repaso hasta ahí, ¿vale? Yo quiero que aprendamos. La primera parte, entonces, está hablando del Cristo que caminó por Israel, que caminó por la tierra, el que vieron ellos y el que nos han enseñado nosotros en la Escritura, ¿cierto? La segunda parte, el mensaje a las 7 iglesias. Y ahí yo creo que usted tiene que estar en una de esas. Revise de dónde está usted. Me imagino que va a estar en la que dice que ha cumplido todo, que es la mejor. Ahí tendrá que estar usted, ¿cierto? Y esos mensajes para las iglesias tienen que ver, pues obviamente, con la iglesia actual. La parte futura, o sea, son dos cosas, unas que pasan en el cielo, como les estaba diciendo, que dividimos con esta raya aquí en la tercera diapositiva, y que terminan afectando la tierra. Entonces se abren unos sellos, ¿recuerdan? 7 sellos. El séptimo da apertura a unas trompetas, la séptima da apertura a unas copas, y todo eso son juicios de Dios sobre la tierra, ¿cierto? Entonces tenemos que tener nosotros mucho contacto con Dios, mucho santidad. Hoy hablaba yo con una hermana, ayer hablaba con una hermana de la congregación, y tuve la oportunidad de decirle eso, que hay unos ruidos que están sucediendo en el cielo, y que algunos los han llamado cielomotos, algo así. En todo caso, llegan a pensar que es como un aviso de Dios para el fin del mundo, o para el arrepentimiento de la gente. Y lo que hemos visto nosotros en el libro de Apocalipsis es todo lo contrario. El Señor ya mandó todas sus señales, ya mandó avisos, ya todo lo ha puesto para que nosotros entendamos que estamos al sonar de la primera trompeta. O sea, cuando suene esa primera trompeta, recuerden, les había enseñado, será el rapto de la iglesia. Y ahí será en un abrir y cerrar de ojos. No habrá nada más que hacer, no hay más aviso, no hay tiempo de cambiar de rumbo, no. Va a ser en ese momento. Entonces, yo llegando a una conclusión que es mía, es un pensamiento mío, es una conjetura mía. Cuando se desatan esos 7 sellos, decía la palabra que una gran parte de la humanidad va a morir. Cuando se desatan las 7 trompetas, otra parte de la humanidad va a morir. Y cuando se desatan esas 7 copas, lo mismo. Entonces
Yo digo, uno no puede morir 2 o 3 veces, a menos que que sea como un gato que tiene 7 vidas para morir tantas veces. Pero yo llegué a una conclusión y quiero enseñárselos por medio de esta diapositiva. Y es que, como no se puede uno morir tantas veces, entonces yo digo que van a ser varios acontecimientos, esas copas, esos sellos, esas trompetas, van a ser varios acontecimientos que se desatan en el cielo y que van a tener un mismo, digamos, van a suceder en un mismo tiempo, pero, pero ese nivel celestial viene todo eso para que en la tierra ocurra en un mismo tiempo. Entonces va a ser el rapto de la iglesia al tiempo que viene la tribulación, que viene la angustia, que viene todo eso que estamos viendo aquí en esta diapositiva. Pero vuelvo y le digo, es mi pensamiento, es una conjetura, no me haga caso a eso, no vaya después usted por ahí a decir que yo le enseñé eso, porque eso es un pensamiento personal, ¿cierto? Pero hay algo muy curioso en todo esto, y es que cuando la iglesia ocurren estas cosas, recordemos que también lo dije, cuando suena la primera trompeta, entonces es el rapto de la iglesia, ¿cierto? Y ahí en el rapto de la iglesia, pues obviamente, para cuando acontezcan en la tierra los juicios, pues ya la iglesia no estará. Ahí donde usted esta flechita, la iglesia ya será llevada al cielo. Nosotros ya estaremos allá en el cielo mientras acontecen esos juicios aquí en la tierra, porque si Dios no recoge su iglesia, si Él no viene por su novia, pues Él no puede desatar esos juicios. Entonces, por eso Él primero hace el rapto para después sí poder desatar esos juicios en el cielo. Porque yo hago aquí una pregunta. Si usted va a derribar su casa, si usted la va a destruir, pero está su esposa y su suegra dentro, ¿usted la derribaría sin sacarlas? Creo que como que no es un buen ejemplo. O bueno, digamos, si usted tiene sus pertenencias adentro, su automóvil, su moto, sus cosas de valor, ¿usted la derribaría sin sacar eso? ¿Verdad que no? Usted primero sacaría esas cosas para luego sí derribarla. Entonces Jesucristo hace lo mismo. Él primero se encarga de recoger la iglesia para que una vez que Él recoge la iglesia, pues Satanás queda a sus anchas aquí en la tierra haciendo de todo. Pero a su vez Jesucristo también puede libremente actuar porque ya no estará pues aquí la amada de la novia que seremos nosotros, ¿cierto? Y yo quiero que eso lo tengamos claro, que esos acontecimientos, porque hay mucha gente que tiene temor, que la tribulación, que el rapto, que los trompetazos, que los copazos, que toda esa cosa, pero no tenemos por qué temor. Yo les enseñaba que ya no estaremos aquí. Lo que sí debemos tener temor es de fallarle a Dios, de no tener una relación con Él constante, de no arrepentirnos. Hace 8 días hablábamos, si usted tuvo la oportunidad de escuchar la predicación, hablábamos de la iglesia tibia, y aquellos que sean tibios, pues dice la palabra que Él los vomitará, Dios los vomitará de su boca a los tibios. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros en este caso es mantener muy calientes en el Señor, muy hirviendo el espíritu, y en oración, en ayuno, no fríos ni tibios, porque vamos a tener problemas, ¿cierto? Entonces quiero que quede claro esa parte, que si usted es un verdadero hijo de Dios, para el sonar de la primera trompeta, que es el 7º sello, ya no estaremos aquí en la tierra, y que es lo que está por ocurrir, ¿cierto? Entonces, a mí me llama mucho la atención que si usted es una persona que le gusta analizar, usted encontrará que en la Biblia, hasta el capítulo 3, se habla de las iglesias, de las cartas a las iglesias, de las recomendaciones, todo lo que hemos aprendido
Y a partir del capítulo 3 no se vuelve a mencionar nunca más las iglesias. Lo que me da a mí firmeza para poder sostener esta versión de que ya la iglesia no estará aquí. Es una realidad que ya no estará, que el Señor la ha recogido, ¿cierto? Y nosotros estaremos juntamente con Él allá en el cielo. Así Él podrá mandar su juicio sobre la tierra, su esposa ya estará allá en el cielo, su novia. Quiero encontrar unos versículos también que el libro de Apocalipsis, obviamente, dice capítulo 4, versos 1 y 2. Yo quiero leérselos, por favor. Capítulo 4, versos 1 y 2. Dice: después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Ese sube acá es ya la iglesia arrebatada hacia el cielo, el rapto. Y continúa diciendo: y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, mire que dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. La Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Eso será en algo que ninguno estará esperando. En el momento menos indicado o menos pensado va a ocurrir eso, ¿cierto? Y dice: y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, que es Dios, obviamente, Padre Todopoderoso. Y Pablo también habló de ello en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 también, versos 16 y 17. Mire lo que dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y Primera de Corintios 15, 51 y 52, también el apóstol Pablo hablaba de lo que Juan reveló en el libro de Apocalipsis. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento. Eso es en el momento del arrebatamiento, viene por su iglesia, y en un instante somos transformados de este cuerpo mortal y corruptible a una forma incorruptible en espíritu, que es lo que es Dios y lo que quiere que nosotros seamos transformados. Todo será, dice la Biblia, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hermano, eso se está refiriendo ahí ¿a qué? Al rapto de la iglesia. No es otra cosa que el rapto de la iglesia a lo que se está refiriendo. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas dice Juan que vio, que ocurrieron? Porque hay mucho, como digo yo, mucha tela que cortar, pero vamos por partes. Yo creo que hemos ido, aunque como les dije al comienzo, parece que fuéramos de para atrás, pero si no lo hubiéramos hecho así, seguramente no entenderíamos lo que estamos hablando hoy, si no supiéramos lo que ya aprendimos, ¿cierto? Juan dice que había 24 tronos, que vio 24 ancianos, y algunos dicen que esos 24 tronos son los 12 apóstoles y 12 patriarcas, 12 más 12, 24, y como les cuadra, pues dicen que es esos 24 ancianos. Pero yo escuché decir por ahí, y creo más esta versión, Apocalipsis 3:21. En el capítulo 3, verso 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿A quién le está prometiendo trono? Al que venciere, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A quién le está prometido sentarse en tronos? De acuerdo a esta palabra, ¿a quién se le está prometiendo? A una iglesia, y esa iglesia es la iglesia de la Odisea. Es la carta de la iglesia de la Odisea, y dijimos que la iglesia de la Odisea era ¿cuál? Esta, de este tiempo,
Y lo miramos la vez pasada y vamos a reafirmar porque yo digo que es la última, la de este tiempo. O sea que a Israel no se le prometió tronos, entonces no pueden ser los patriarcas, ¿cierto? No pueden ser ninguno de ellos. Los tronos le están prometidos a la iglesia. Y 3:18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas. Mire, aquí está recomendando vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué se le está recomendando entonces a la iglesia para que estén sentados en tronos? Que usen vestiduras blancas y que tengan cuidado con no perder sus coronas, ¿cierto? Eso le está prometido a la iglesia de la Odisea. O sea, nosotros, la iglesia actual, será la que se sentará para representar. En esos 24 tronos representará toda la iglesia y serán vestidos de blanco, como está recomendando, con corona, ¿cierto? Y a la iglesia anterior, que es la de Filadelfia, en el capítulo 3, verso 11, dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Coronas, vuelvo y repito, vestiduras blancas, tronos. Los 24 ancianos, entonces yo digo, representan la iglesia que es raptada y que estará allá adorando al Señor. Estaremos en adoración. Dice que allí habrá ángeles, arcángeles, la Biblia describe unos seres alados, con muchos ojos, es bien complicado entender esos seres, pero que ellos mueven sus alas, y en lugar de hacer un ruido como de alas volando, dice que constantemente están saliendo una adoración que dice: santo, santo, santo. Es lo que pasa allí. ¿Y por qué este tiempo creo que es cercano al rapto? Que es la pregunta que yo me hago y que usted también debería hacerse. Porque el pastor está diciendo que este tiempo es el más cercano al rapto. Pues yo digo que Apocalipsis capítulo 7 nos habla de los 144,000 sellados, que es una pregunta que muchos han hecho. Bueno, y a mí me la han hecho: pastor, ¿y esos 144,000 finalmente qué? Porque los testigos de Jehová, ellos dicen que esos 144,000 serán los únicos que se salven. Y pues la verdad, los testigos de Jehová en el mundo suman millones. Y si solo se van a salvar 144,000, solo hay cupo para 144,000, pues la verdad no entiendo. Si ya usted llega de 144,001 y no hay cupo, pues devuélvase. Entonces, yo digo que lo que la palabra me lleva a mí a entender es que esos 144,000 son 12,000 de cada tribu, que es lo que habla la palabra. Porque recuerden que estamos hablando que nosotros, la iglesia actual, seremos llevados en el rapto. Los israelitas quedarán aquí en la tierra. Y ellos serán los que, mientras nosotros estemos en el cielo con el Señor, estarán aquí en la tierra dando testimonio. Ellos serán los que son sellados, pero que no adorarán la bestia, sino que darán testimonio del Señor. Entonces, yo vuelvo y digo, es una conjetura. Esos 144,000 son sellados como siervos, porque el Señor, cuando se refiere a Israel, les dice siervos. Recuerde que sus discípulos, Él dejó de llamarlos siervos y les dijo amigos. Los llamó amigos: ustedes son ahora mis amigos. Entonces, cuando Él habla de siervos, se refiere obviamente a Israel. Entonces yo puedo decir, y usted puede investigar y averiguar, para mí son 12,000 de cada tribu que van a estar testificando, ¿cierto? Y lo quiero explicar de esta manera. Mire, en el siglo XIX y en el siglo pasado se notó más que hubo como el resurgimiento del concepto del judío mesiánico,
que vino a ser como un movimiento que surgió de llevar la palabra a o el Evangelio a Israel, y surgieron los judíos mesiánicos que vienen a ser como los que Pablo o los que la Biblia registra que persiguieron a Pablo, que eran los judaizantes, ¿cierto? Y se mezcló ese concepto judío con el concepto cristiano, y como les decía, fue algo parecido a los judaizantes, y ellos, por estar pegados a la ley, por estar pegados a la letra, pues no fueron llevados por el Espíritu, sino que tuvieron que esperar a dar ese testimonio. Entonces, pues dice la Biblia que ellos no se van a dejar marcar, que ellos se van a convertir al final del toque de la última trompeta, que ya es la batalla del Armagedón. De eso quizás estaremos hablando también más adelante, en ese sonar. Así como Israel se convirtió en nación en un día, en un solo momento, así también se convertirá a Cristo en un solo momento. Entonces, así de que si usted es iglesia, pues mi hermano, usted va a ser arrebatado en el momento en que venga el Señor. Entonces, yo diría que algunos cristianos han entrado a militar en esos grupos judío-mesiánicos, y yo diría que eso es como bajarse uno del bus. Perdóneme que use esta expresión. Yo le aconsejaría a aquellos que hacen eso, cristianos, no lo hagan, porque eso es como bajarse del bus, es como retroceder. Si ya como iglesia vamos a ser arrebatados al sonar de la primera trompeta, pues eso es, como decía el apóstol Pablo, empezar en el espíritu y terminar en la carne. Eso es como volver para atrás, echar a creer en la ley y a vivir por la ley, para esperar a que después del arrebatamiento de la iglesia y por allá en el Armagedón me vengan a recoger. Pues yo a eso, la verdad, vuelvo y digo, son conjeturas que hago, son pensamientos míos, pero no me haga caso de eso, ¿cierto? Entonces, esos judíos, esos movimientos mesiánicos que usted está escuchando de último tiempo y que están surgiendo, pues tienen que ver con eso, ¿cierto? Y en este momento, o en ese momento, los judíos mesiánicos, en mi opinión, yo digo que posiblemente es el Señor que va a garantizar esos 12.000 de cada tribu. Yo no sé cómo era eso, de pronto por apellidos dirán, bueno, vamos a buscar quién de tales apellidos pertenecen ahí, y los vamos o el Señor los va a llevar para el cielo, ¿cierto? Para garantizar que salgan 12.000 de cada tribu. Y sigo sosteniendo entonces que tiene que ser esta época, el rapto de la iglesia, el sonar de la trompeta, todo lo que está aconteciendo. Yo lo digo por qué razón, porque Jesús dijo que la iglesia estaría desapercibida. Él dice que vendría el día en que no penséis. O sea que mejor seguir pensando. O si quieren que venga, pues no pensemos. La palabra dice que Él va a venir el día que menos penséis, cuando la iglesia esté desapercibida, esté distraída. Y si hay algo en este momento, es de una iglesia distraída. Hace 8 días hablábamos de los tibios, y es eso. La iglesia está distraída en que el termómetro, que el gel, que el tapaboca, que las redes sociales, que todo lo que hoy en día nos tiene entretenidos, y el internet y el Netflix y todas esas cosas. La iglesia no quiere hoy en día que se les predique temas de arrepentimiento. Uno va a predicar temas como estos escatológicos, y no, pastor, pero es que eso está, ¿por qué no predica cosas más bonitas, como que alienten más la vida? Pastor, háblenos de pronto de promesas bonitas que nos animen el espíritu, predíquenos, pastor, de pronto de prosperidad en esta crisis económica. Y muchos no están interesados en saber
la verdad, decía un amigo mío, la verdad verdadera. Lo que hablábamos el domingo, la iglesia estará entretenida, estará tibia, y ese es el momento preciso en que vendrá el Señor, cuando menos lo esperemos. Y yo pienso que nosotros tenemos que estar, es por el contrario, preparándonos para el rapto. Tú debes estar preparándote para el rapto. Y hace rapto. ¿Por qué razón? Porque en cualquier momento. Ahorita, mientras estamos aquí hablando, tú me estás escuchando, pudiera ser. Más rato, más tarde, quizás, no sé, mañana. Pero en cualquier momento, cuando menos pensemos, va a ocurrir el rapto. Y será en un abrir y cerrar de ojos. Cristo ya avisó. Y yo digo que si hay una época donde la iglesia esté distraída, es hoy, ¿o no? ¿Qué opinas? Si hay un momento donde la iglesia esté distraída, es hoy. Es más, tristemente tengo que decirlo, gran cantidad de pastores, no sé si todos, pero gran cantidad de pastores, nos hemos podido dar cuenta que muchas almas que a la iglesia iban con dificultad, ahora sí es que ya se enfriaron total, ya no oran, ya no ayunan, ya no leen la palabra, ya no buscan a Dios, y pues es el resultado de eso. También yo digo que tiene que ser una época donde haya como una coartada explicatoria. ¿Por qué razón? Porque pues será llevada a la iglesia, pero aquí quedarán muchos, y dentro de eso me imagino que harán los medios de comunicación que quieren dar noticias de lo que está ocurriendo. Y mire que el diablo también engaña en eso. Se está hablando de ovnis que recogen a gente. Entonces que desaparecieron 5, que desaparecieron por allí algunos. Otros dicen, ay sí, yo vi la nave cuando apareció como 5 cristianos. Otros dicen, pero yo también vi que llevaban la bruja allá al lado. O sea, tiene que haber una coartada explicatoria para engañar a los que quedaron o a los que están ahí, y poder desmentir lo que ha ocurrido. Y otra vez vuelvo y digo, si hay algún tiempo donde pueda ocurrir eso, es en este momento donde los medios de comunicación están hablando cosas como que lo que decíamos hace un momento, los cielomotos, que son ruidos en el cielo y cosas que pues yo la verdad no tengo una explicación para eso, ni me he dedicado a buscarla, pero pues creo que no es un aviso de Dios, sino es más bien de pronto engaños del diablo, pero ni aún así la gente se quiere arrepentir, ¿cierto? Y quiero terminar con esto porque es muy importante. Hasta aquí, hasta este momento, yo creo que podemos hacer un repaso, o en casa puedes hacer un repaso de lo que nos ha venido hablando el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Y que podemos con plena seguridad decir que estamos en la época donde el Señor Jesús va a aparecer, va a venir por su iglesia, será en un abrir y cerrar de ojos. Todas las condiciones están dadas, no necesitas más señales, no necesitas más, como decían en la época en que Jesús estuvo aquí en la tierra, que demandaban señal y demandaban cosas. Ya no necesitamos demandar nada más de eso, porque aquí ya ha acontecido todo eso, lo hemos visto a través del libro del Apocalipsis. Y quiero cerrar con esto, y es que la palabra nos revela con todo su esplendor. Ahí no sé si vean bien la diapositiva, pero la palabra nos revela con detalle al Cordero de Dios, a ese Jesús que vino, que pasó, entre comillas, para muchos desapercibido, a ese Jesús que fue maltratado, que le colocaron corona de espinas, a ese Jesús que le escupieron, a ese Jesús, hijo del carpintero José, que guardó silencio, que fue maltratado, a ese Jesús que padeció. Eso es lo que nos muestra la palabra de Jesús.
Eso es lo que Juan conoció, eso es lo que nosotros conocemos. Y yo quiero en este momento y oro para que nos sea revelado a cada uno de nosotros, no ese Jesús que ya conocimos, sino que nos sea a nosotros revelado verdaderamente el que debe ser revelado, que en este caso es Jesús, el león de la tribu de Judá. Jesús, el que en su mano sostiene la tierra. Jesús, el creador de todo lo que hay. Ese león de la tribu de Judá que pudo abrir los sellos que los demás ni siquiera podían mirar. Y él pudo venir y tomar esos sellos y quitarlos y abrir ese rollo de la ley y desatar los juicios sobre la tierra. A ese león de la tribu de Judá que pelea por nosotros. Yo digo hasta este momento que sería mal hecho de parte nuestra sentir dolor por el cordero que padeció, que enmudeció y que fue llevado a la cruz, y que muchas veces aún yo mismo lloramos y que ve y la pasión de Jesús y pobrecito Jesús. No, porque él no fue un derrotado. Él es el león de la tribu de Judá, él es el rey de reyes y señor de señores, es el que prometió venir por nosotros y es el que ya no va a venir así silencioso y manso. No, ahora lo que hemos aprendido es que él vendrá en un caballo blanco, que ya él vendrá con espada, que ya él vendrá con su traje manchado en sangre de los mártires, ¿cierto? Y que vendrá a pelear, que vendrá a ejercer sus juicios sobre la tierra, que viene por nosotros. Y ese es el verdadero Jesús que oro y que debemos orar para que nos sea revelado. Recuerde lo que aprendimos de Apocalipsis, que nos relató las cosas que fueron, nos relata las cosas que son, pero que también nos habla de las que vienen, las que van a ser. Entonces, ese león de la tribu de Judá es el que debe ser revelado a nosotros para que dejemos de estar lamentándonos y pobrecito él, y si da que si viene y no viene, y si el caballo, no, porque él viene con todo su poder, con todo su ejército, y vendrá para poder hacer lo que prometió, que iba a hacer, ir a salvarnos, ¿cierto? Entonces, espero yo hasta aquí, hasta este momento, que creo que son 1, 2, 3 charlas que hemos tenido, 4 o 3, bueno, no recuerdo, los sellos, las copas, la iglesia, las cartas de la iglesia, y hoy con este son 4 charlas que hemos tenido acerca del Apocalipsis. Hasta aquí yo oro para que sea enriquecido tu conocimiento acerca de las cosas del futuro, en lo que llamamos escatología, los eventos futuros, y que mi recomendación como pastor, como cristiano, como hijo de Dios, es que estemos preparándonos para el rapto, estemos consagrándonos para el rapto. No podemos darnos la largada o el tiempo de decir, no, yo después, no, más adelante, mi hermano, porque puede ser hoy, puede ser tan pronto termines de ver esta predicación. Yo no sé cuándo sucede, pero lo que sí sé es que si no estamos apercibidos, si no estamos preparados, pues nos quedaremos. Y lamentable porque ya no habrá nada que hacer. Entonces es mejor a tiempo, y para evitar desgracias es mejor que desgracias a Dios por esta palabra, por lo que Él te está enseñando, y que puedas atesorarlo en tu corazón. Amén. Mis hermanos, por su paciencia, muchas gracias. Espero vernos muy pronto, y les animo a que continuemos orando. Un abrazo, mil bendiciones, que el Señor les guarde.